Amigos, muy buenas noches. Arrancamos el comentario político. Y claro, habíamos hablado durante los últimos días tanto de Perú Libre como por supuesto de Alianza para el Progreso. Pero, claro, iba a decir lo que ha llamado la atención, pero claro que no ha llamado la atención, sino que de alguna manera Hernando Guerra García, que es el primer vicepresidente de esta mesa directiva que tiene Alejandro Soto a la cabeza, un poco que ha confirmado lo que aquí veníamos diciendo, ¿no? Esta alianza, no sé si alianza es la palabra, porque alianza suena algo no positivo sobre la mesa. Esta cuchipanda que se ha armado en el Congreso de la República para tener la mesa directiva y a pesar de todo lo que ha salido de Alejandro Soto, defenderlo. ¿Defenderlo por qué? Por los intereses generados, por los intereses creados, tanto en Fuerza Popular, tanto en Alianza para el Progreso y, como no, en Perú Libre. Claro, decía entonces, ¿ha sorprendido? Por supuesto que no sorprende. Mira, yo lo veo a Hernando Guerra García y me hace acordar, digamos, no, la misma, ¿cuál sería la palabra? Medianía, mediocridad, que en su momento mostró, ustedes recordarán, Daniel Salaverry cuando fue presidente del Congreso de la República. Es decir, era el que mandaron a reunirse con, Chávarri a entregarle un documento, era el que ponía finalmente el pecho por Keiko Fujimori, el que buscaba la argumentación y la excusa a toda esa conducta, ¿no? Antidemocrática y torpe, porque finalmente la palabra fue torpeza. El 80, más allá de que obviamente hubo, ¿no?, una intención siempre, el antifujimorismo, etcétera, ese Congreso se ganó a pulso el rechazo de la ciudadanía, que supo capitalizar otro sinvergüenza populista y seguramente próximo a ser condenado por la justicia peruana, si es que hay justicia. Hablo de Martín Vizcarra, que le generó obviamente el aplauso, ¿no?, de muchos ciudadanos confundidos que aplaudieron el cierre del Congreso. Bueno, repito, Hernando Guerra, igualito que Daniel Salaverry en su momento, lo mandas y finalmente el hombre tenía una postura antes de ser fujimorista y ahora se olvidó de todo. La defensa cerrada que ha hecho Alejandro Soto es de vergüenza. Pero a mí particularmente, más allá de los que pensaban cuando cuando Hernando Guerra fue candidato, creo que fue candidato de Fuerza Social, el partido de Susana Villarán, si no me equivoco, José. Cuando, no te escucho muy fuerte, a ver, hablar un poco más rápido, más fuerte. Gracias, ahí me confirmas. Se encadenó, también no me acuerdo a dónde se encadenó, o sea, un tipo más, pues, un politiquero más, Solidaridad Nacional. Pero creo que antes había estado con Fuerza Social. Creo que había sido también candidato. ¿Perdón? El otro Guerra García. Sí, el que estuvo en la municipalidad. Pero me acuerdo haber tenido un paso también de Hernando Guerra en un grupo más tirado a la izquierda. Solidaridad obviamente nunca fue de izquierda, pero vamos a confirmar. Es decir, un saltimbanquis. Un saltimbanquis que llegó, pero uno podría decir, bueno, ha evolucionado sus ideas. Uno tenía fe cuando en el 2021 fue elegido. Pero lo que se ha visto ahora es simplemente la defensa de esta cuchipanda creada en el Congreso de la República que ha liderado César Acuña Peralta. Hablemos de cosas importantes. Me hacía acordar acá cuando Ilis López vino a conversar con Mónica Delta, ¿no? No quería que le pregunte por los temas que son completamente legítimos. Tienes a una persona súper cuestionada como presidente del Congreso de la República. Y el argumento es, miren la mediocridad, porque claro, uno podría decir, por supuesto que es un principio fundamental de un Estado de Derecho, la presunción de inocencia. Pero la presunción de inocencia, políticamente, digamos, es lo más débil y lo que no debería ser una protección para que la gente diga, bueno, tengo 80 juicios, tengo 1000 ¿no?, acusaciones, me acusan de esto, me acusan de lo otro, pero mi presunción de inocencia. Para ser presidente del Congreso de la República, aquella frase que la mujer del César no solamente debe serlo, sino parecerlo, eso se ha olvidado. Y ya la mediocridad y la sinvergüencería de gente como Hernando Guerra ha alcanzado pues ya, ¿no?, sus puntos máximos en este Congreso de la República, en este año 2023. ¿Qué fue lo que dijo? Escuchemos al flamante congresista de Fuerza Popular, porque, repito, si tuviese, digamos, ese caradurismo para, por ejemplo, más bien sostener, yo también quiero ser candidato de Fuerza Popular. Oye, ya estuvo bien con Keiko Fujimori, ¿no? Pero miren lo que dijo, suéltalo por favor, José. Enhorabuena que se investigue, enhorabuena que la Fiscalía, que la Procuraduría, y de lo que yo he escuchado del presidente del Congreso es que él ha dicho que se va a someter a esas investigaciones. Nosotros en lo que queremos ser muy claros es que el Congreso de la República es un poder del Estado y que no podemos estar todo el tiempo
pensando en que por determinados temas hay que sacar a un presidente del Congreso. El presidente del Congreso se demuestra que ha cometido errores, pues tendrá que responder políticamente por eso. Pero el Congreso es una institución a la que debemos de proteger todos en nuestro país. Y el señor vocero Arturo Alegría ayer ha sido bastante claro sobre la posición de Fuerza Popular. Es que la verdad, ¿no? Ya la mediocridad toca su punto máximo, porque es decir un poquito, bueno, pues hasta que me prueben que yo soy delincuente, finalmente no, porque queda claro que mintió. Queda claro que engañó, ¿no? Cuando vino acá a un programa, cuando habló de la mujer, ¿no? La madre del hijo, etcétera, mintió. Y hay una serie de cosas que ni siquiera son penales, judiciales. Aquí hablamos de temas éticos, de temas, por ejemplo, de haber mentido, de haber contratado gente para que finalmente sean trolls, de todo lo que fue sacando y todo lo que escondió. Pero claro, uno tendría que terminar entendiendo que Alejandro Soto representa perfectamente este Congreso de la República. Nando Guerra García incluido. De lo mismo. Alejandro Soto, pues, es un mini-mí, es un minion de César Acuña. Uno revisa el libro de Christopher Acosta y encuentra efectivamente denuncias por aquí, denuncias por allá, con además penas, y en algunos casos tiene que pagar unos terrenos que se había tomado en Chiclayo, los juicios que llegan hasta última instancia y le ordenan que pague, pero él se demora, es decir, juega con el sistema de justicia, no lo tocan. Entonces, esto que defiende Nando Guerra García habla justamente de todo lo que es la clase política actualmente. Juan Carlos Tafuro en una columna escribe el día de hoy, hay el fujimorismo. Y dice algo que es muy cierto, ¿no? Aquí lo cito, el fujimorismo es refractario al cambio y nos pone en entredicho inclusive a quienes vimos en Keiko al mal menor de las últimas elecciones. Qué difícil es seguir sosteniendo que a pesar de todo, ella era mejor opción que el nefasto Pedro Castillo. Complicado, ¿no? Habla, además, Nando Guerra, que hay que defender el Congreso de la República, la presunción de inocencia, no debemos cambiar tantos de presidente del Congreso. El problema es de ellos. El problema es que la cuchipanda que armó César Acuña con Perú Libre y Fuerza Popular decidieron que podían poner a Alejandro Soto porque era obviamente una persona que podían manejar y era bastante útil para los intereses que ellos tienen. Entonces, el problema no es de la prensa que denuncia todo lo que vamos conociendo de Alejandro Soto. ¿Han visto ahora a Héctor Valer también con Enrique Wong en una clínica local? Es decir, ese es el nivel del Congreso de la República. Ese es el nivel de Nando Guerra y de la mayoría de Fuerza Popular. Y claro, esto nos lleva al partido en sí de Nando Guerra García. Y nos lleva también, por ejemplo, a este panfleto que ha sacado el Congreso de la República, manejado por el Consejo Editorial de Fuerza Popular. Que en un acto, porque, claro, uno podría decir, bueno, reivindicativo. Uno reivindica ciertas cosas 10, 15 años y las puede reivindicar durante mucho tiempo, pero no puede ser tu único caballito de batalla. Y sobre todo no puede ser tu único caballito de batalla la disolución, el cierre del Congreso, porque ellos han querido resaltar la Constitución del 93, pero lo que han hecho en ese panfleto es más bien resaltar el cierre del Congreso. Porque uno podría decir que se pudo haber cambiado la Constitución sin esa disolución. Pero bueno, hasta eso podría ser una argumentación. Me parece, fue un golpe, claramente un cierre del Congreso ilegal. Pero que ellos insistan como única epopeya, como único relato, 30 años después, que lo único que ha hecho Fuerza Popular es eso, y no de la mano del actual líder, que ya debería haber sido a su casa, Keiko Fujimori, sino de la mano del líder que está en la cárcel y que efectivamente tiene a mucha gente que todavía lo apoya, Alberto Fujimori. Que no hayan podido lograr absolutamente nada más y que esa siga siendo el relato, porque además insistir con el golpe de Estado y tratar de justificar el golpe de Estado por luego la Constitución del 93 te da la certeza de que en un futuro, cuando la izquierda domine el Congreso de la República, podrán sacar un panfleto exactamente igual que más bien diga que ese golpe de Estado, que la Constitución del 93 y la necesidad de ir a una asamblea constituyente. ¿Y por qué no? Si es que el establishment político actual no está de acuerdo en hacerlo legalmente, valdría la pena disolver el Congreso como pretendió hacer Pedro Castillo. La izquierda podría hacerlo y Fuerza Popular tendría que quedarse callada, porque eso es exactamente lo que han hecho con ese panfletito que han sacado. O sea, todavía son burros. Además de sinvergüenza, son burros, porque lo que hace ese panfleto es obviamente aumentar el antifujimorismo, cuando uno podría haber dicho que tras el castillismo se podía ir diluyendo, pero no. Nuevamente, cuando ven la amenaza de Castillo fuera, le salen los dientes, ¿no? Y las uñas largas.
y quieren empezar nuevamente a, no sé, contar una historia que, repito, ya debería haber quedado en el olvido, no en el olvido si se quiere, pero haber cambiado de relato, tener otra historia para convencer, otra narrativa. Pero no, nada de eso. Insiste con el tema. La conclusión, ¿cuál va a ser? Antifujimorismo se eleva. Nuevamente, la imposibilidad de que puedan ganar una elección. Torpeza al mango. También escribe, ¿no?, que es uno de los pocos movimientos políticos, el fujimorismo, que lejos de evolucionar camina al revés, va en retroceso, es decir, una involución. Y habla obviamente de los ejemplos como la derecha española, el franquismo y la chilena, el pinochetismo, como ellos fueron efectivamente cambiando. Uno podría decir que el Partido Popular, la derecha en Chile, etcétera, se fueron alejando de lo que era Pinochet y Franco, pero aquí Fuerza Popular es incapaz de eso. Entonces uno se pregunta, ¿hasta cuándo Keiko Fujimori y esta gente que la rodea, ¿no?, y que además entran con una especie de expectativa y terminan siendo Nano Guerra? Y terminan como Nano Guerra. La verdad es penoso, pero a la gente que le preocupe el país le debería decir, bueno, ¿cuándo va a haber una derecha popular que pueda finalmente reemplazar a estos ineptos de Fuerza Popular? Que no chuntan una. ¿Cuándo? Luego, el simpático Nano Guerra dice, no, aquí en el Perú nos faltan 2 Bukeles y un Milei. Eso era Alberto Fujimori. Tremendo acto de sinceridad, porque lo que queda claro es que eso que él dice, como necesario, se supone, uno entendería que para cambiar el Perú se necesitan 2 Bukeles y un Milei, claramente no lo es Keiko Fujimori. Claramente Keiko Fujimori no es ni la mitad de un Milei ni un cuarto de Bukele. O sea, una inepta por palabra del propio Nano Guerra García. Hasta para hablar es torpe. ¿Y yo qué he dicho? No he dicho Nando, he dicho Nano. Es Nano Guerra García. Ay, ay, ay. En fin. Bueno, ya que Nano Guerra García dice que hay que hablar cosas importantes, no hay que hablar cosas fundamentales, yo le hago, por ejemplo, no sé si se ha enterado, entre tanta tontera que habla, no sé si se ha enterado una columna de The Economist que hace mención además a un informe muy importante. Creo que David Tuesta también escribió algo al respecto en alguna columna, no sé si fue en el diario El Comercio. Es Antonella Bancalari, una investigación. Es una economista senior del Instituto de Estudios Fiscales en el Reino Unido, investigadora asociada del University College de Londres, PhD. Hizo una investigación, examinó un plan en Perú. A ver, pues, Nano Guerra, te voy a contar la historia a ver si es que tú, que quieres tocar temas tan importantes, tan trascendentales, ¿no?, estructurales, a ver si te haces uno en el Congreso, porque hay que ver... No, hay que ver la frescura de decir, ay, no ataquen al Congreso, no se fijen en estas cosas, vamos a fijarnos en las cosas de fondo. ¿Qué ha hecho este Congreso un tema de fondo? ¿Cuál es su tema sobre la agenda para hacer alguna reforma importante respecto del país, en términos políticos, económicos, de descentralización? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué has logrado? En todo caso, ¿qué has planteado hacer con esta alianza que has logrado, esta cuchipanda, la voy a llamar yo, entre estos partidos que los han llevado a la mesa directiva? No tienen ni un plan de nada. Sigo con la historia rapidito, avísame con el tiempo, por favor. Bancalari examinó un plan en el Perú como un presupuesto de 3.000 millones de dólares destinado a construir sistemas de alcantarillado entre el 2005 y el 2015. 10 años. 1.800 municipalidades del país asumieron el liderazgo de los proyectos. La investigadora descubrió que las malas prácticas de construcción de esas obras incrementaron las muertes infantiles. Es decir, algo que se supone iba a ayudar a la gente que no tenía alcantarillado, agua, desagüe, termina generando más muertos en los niños que se supone buscaban proteger. La tasa de mortalidad en niños menores de 12 meses aumentó 6% en promedio y 3% en niños menores de 5 años. La mayoría de esas muertes causadas por enfermedades transmitidas por el agua en acequias que corrían por las zonas de construcción, que era el tipo de pestilencia que las obras tenían que eliminar. Porque ahí hay otro tema. Los gobiernos municipales son tan ineptos y tan corruptos, Anguía, Nenil Medina, Aló, o en todo caso, hoy por hoy, Somos Perú y APP. ¿Captas por dónde voy, Nano, o no? ¿Eso vas a corregir ahora que APP, tus socios, ¿no?, y Somos Perú, que a punta de votos se ha ganado la comisión de presupuesto para destinarle plata a todos esos alcaldes ineptos? ¿Eso quieres cambiar? Ahí sí te aplaudiría. Ese es un tema de fondo que podría ser Fuerza Popular. Pero claro, Fuerza Popular, como no tiene gobiernos regionales y como tiene el apoyo para otras cuchipandas, no va a tocar nada de lo que yo digo. No va a tocar nada de reformar la descentralización, que es un mamarracho y una cueva de corrupción,
Porque esa descentralización mal hecha, corrupta, pero que tiene mucho presupuesto y que mata niños, según el informe de la economista en Inglaterra, es parte del acuerdo de esta cuchipanda de haberle dado la Comisión de Presupuesto y la mesa directiva para que APP y Somos Perú se banqueteen con la plata de todos los peruanos en el presupuesto que se viene. Ese es el acuerdo. Les comentaba hace algunos días en un cuadro que los partidos que tienen más alcaldes distritales son justamente esos dos. Termino con este tema. Eso sí, esos temas de fondo, no. Esos temas de fondo, no. Dice, el riesgo de ocurrencia de ese tipo de muerte se eleva cuando los proyectos son detenidos a medio construir. Ese fue el caso en el 85% de las municipalidades. Para el final del periodo bajo estudio, el 40% de los proyectos estaba paralizado. Claro, muchos más no se terminaron, pero solamente el 40% paralizado. ¿Y el resto? En fin, hay más sobre este tema, vamos a compartirlo el domingo, porque estas son las cosas de fondo, pues, que debería hablar finalmente el Congreso de la República. ¿Alguien le va a poner al cascabel al gato en ese Congreso y va a hacer alguna reforma respecto de la descentralización? Esto me lleva también ya en un análisis, ¿no? Vamos a decir, pues, más calmado, ya no, sácame la cara, por favor, de Nano Guerra. La invitación a mi amigo Gonzalo Banda, porque él siempre ha sostenido esta posición de que el centralismo. Yo creo que el centralismo es algo como la libertad, no es algo que se pide, es algo que se toma, es decir, la descentralización, perdón. Tú no vas a pedir al centralismo, oye, dame por favor descentralización, no, es algo que se toma. ¿Y cómo se toma? Primero, obviamente, con las leyes, como fue la ley de descentralización, pero luego que los propios ciudadanos exijan a sus autoridades eficiencia. Entonces, el lloriqueo perpetuo de decir que Lima, viejo, tienes presupuesto. Los alcaldes que se tiraron la plata y hicieron que más niños mueran en esos distritos, no estaban en Lima. Entonces, esta constante victimización respecto del tema de Lima, esto es como en las regiones. En Europa también, en zonas pobres, España, eran, digamos, ¿no?, comunidades que finalmente se iban liberando, se iban descentralizando, cogían sus capacidades y a partir de ahí exigían más derechos, exigían más presupuesto, pero no es algo que le puedas ir rogando al centralismo que te dé. Hay que poner también las barbas en remojo desde ese punto de vista. ¿Por qué tenemos gobernadores regionales corruptos y presos? ¿Por qué tenemos alcaldes distritales ineptos que terminan presos como lo que hemos visto en Castillo y en todos los gobiernos? ¿Por qué APP, un partido clientelista, termina ganando más distritos que otros partidos políticos? ¿Por qué Somos Perú, con Patricia Liz Sotelo, cuestionadísima líder de ese partido, exalcaldesa, también sabe de lo que hablo? Esa es la situación. Muéstrame, por favor, solamente un pequeño detalle, un poquito para reconfortarnos, ¿no? Para decir que no todo está perdido. Muéstrame, por favor, la gran conducta del congresista Héctor Valera en una clínica local. Por favor, seguridad. Sí, pues, usted genera problema. Baboso. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Odioso. Congresista odioso. ¿Qué quieres tú? Burro. Sí, como tu madre. Burro. Sí, Burro. es lo que quiere tu madre. Burro. Así es. Yo tengo mi ticket y tienes que atenderme. ¿Y usted con qué grita? ¿Con qué grita? No tiene derecho a estar acá. Es un ladrón, todos son un ladrón. Bien, la gente se molestó. A ver, obviamente mostrar el video, pero la contextualización es esta, ¿no? Que Héctor Valera se zampa la cola y obviamente siente el malestar de la gente, pero dejando de lado, digamos, ¿no?, el contexto, un poquito, la gente, efectivamente, a cualquier ciudadano, ¿no? A mí también puede haber gente que odia mi programa, que me odia a mí, etcétera, etcétera, pasa por la calle y me insulta, uno reacciona. Pero ahí hay una persona mayor, ¿no?, que finalmente le dice burro, ya, burro. Bueno, pues ya, burro y medio, pero tu madre, tu mamá, tu vida, por favor. Héctor, pero de Héctor Valera ya conocíamos, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que respondió Héctor Valera? ¿Lo tenemos también o no?
A ver, suéltalo. Yo fui a hacerme atender ahí en el cuarto piso, en el otorrinolaringología, y un señor me espetó una serie de expresiones contra mí, y lo que he hecho es responderle. Yo saqué mi ticket, y cuando estaba mi ticket, cuando llamaron a mi ticket y el número, yo me atendí. Y me tocó, me parece, la ventanilla número 4, y el señor estaba en la ventanilla 5, y desde la ventanilla 5 me increpó. A ver, en fin, Héctor Valer, pero es que es justamente la confusión, porque sí hemos visto, es decir, si están tan amalentonados, ¿no?, para sacar estas leyes que los benefician, ¿no?, uno fácilmente podría pensar que también llegan a un sitio y creen que tienen derecho para zamparse la cola. Lo hemos visto en otros congresistas. Y en el candidato Daniel Urresti también, yo tengo una historia de primera mano, también zampándose la colita, ¿no?, en esa misma clínica, cuando se iba a hacer sus retoques. Vamos con los deportes, Coqui González. Latina Deportes llega gracias a... Participa por 2 camionetas 0 kilómetros. Regístrate en Incadet